hacer me es necesario. No sé si ya está acá, ¿no? Pero me es necesario. Decirle al que tenés al lado, me es necesario. Me es necesario, varias cosas me son necesarias. Seguimos dentro de la guía profética que ya conocemos, que es actualización, posición, legalidad y gobierno. Y en este momento estamos en la parte de actualización, ¿sí? Actualización, reforma y es un año de reforma. Es un año de reforma en el cual, como siempre decimos, lo que se declara año a año no es solamente para ese año, sino que lo tenemos que seguir haciendo. Este año de reforma no es que, bueno, reformamos nuestro corazón o nos reformamos lo que tengamos que reformar, mejorar, cambiar y después listo, me quedo truncado el año que viene. No, no tiene que ser así, sino que esa reforma tiene que ser constante hasta llegar al final. Las reformas se plantean como una solución para modificar algo que debe ser corregido, porque no funciona, porque está errado o porque no está siendo totalmente efectivo como debería ser. Hay cosas que fueron efectivas para un tiempo, lo sabemos, y ya dejan de serlo tal vez para este tiempo. Nos ha pasado y a lo largo de nuestro crecimiento, cosas que hemos hecho de chicos ya no son efectivas de grandes, porque tenemos que ir reformando. Hoy se me venía el ejemplo del Falcon. Sé que hay gente muy amante de los autos antiguos, del Ford Falcon, que sigue siendo una máquina hermosa. Pero obviamente hay que actualizarlo. Pues vienen mejoras de los autos, vienen mejoras en cuanto a las leyes. Inclusive tener un Ford Falcon ahora es peligroso hasta para los que caminamos. Te choca un Ford Falcon, te quiebra hasta la vida, ¿no? Te choca otro auto y ya está preparado para el choque, está estudiado para no lastimarte tanto, la altura, los guardabarros, los paragolpes. Ahí está el especialista en chaperío, que me puede decir si es así o no. Pero no quiere decir que sea malo, pero sí que fue bueno para una época y creo que fue muy bueno y sigue siendo para el TC2000. No, para el TC, ¿o no? Sigue siendo una bestia peluda. Aunque soy hincha del Chevrolet, así no se me enoja ahí mi amigo, por favor. Aguante la Chevrolet el camino. Pero bueno, tenemos que seguir reformando, transformando, perfeccionando, renovando, enmendando, enderezando, regenerando. Y un sinónimo hermoso que me gusta mucho es moralizar. Tenemos que seguir moralizándonos. Porque a veces siento que la moral en el mundo va un poco en decadencia a veces. Y nosotros tenemos que seguir firmes en la moral y en los principios de nuestro Padre Eterno. Amén. Obviamente actualizarnos, modernizarnos también, ya lo sabemos. Pero que sea una actualización por entendimiento. Vamos a hacer una pequeña introducción. Que entendiendo que la renovación tiene que ser entendiéndola, ¿sí? Que fuimos salvos para ser la imagen de su Hijo aquí en la tierra. Somos la imagen visible del Dios invisible. Entonces siempre cuando estés así andando, pregúntate, ¿se darán cuenta que soy Dios? Así, ¿se darán cuenta que soy la imagen visible de Dios o no? ¿Cuánto me faltará para ser la imagen visible de Dios? Es bueno pensar, entonces, ¿qué falta actualizarme? ¿Qué falta mejorar? ¿Qué falta sacar? ¿Qué falta modificar en mi vida para que esa imagen sea la imagen del Dios vivo? La formación y la formación de esta actualización o cómo tenemos que ir mejorando o actualizando el corazón más parecido al de Cristo. Eso se da por una posición, que es la posición de hijo. Va a ser nuestro Padre quien nos va a llevar. Sabemos que no podemos llegar al Padre si no es por el Hijo, que es Cristo. Y lo bueno que en todo esto, en toda esta actualización, Él nos sigue eligiendo para ser parte de este propósito eterno, haciéndonos partícipes de su naturaleza divina, que no es poca cosa. De lo valioso que somos, lo importante que somos, estamos dentro de un plan magnífico y a veces no nos damos cuenta. Y tampoco nos damos cuenta que nuestro entorno está dentro de ese plan también, e incluso nuestros hijos. Y nos movemos como si no seríamos
influyentes en nada. Y ustedes son tan influencers como Luisito Comunica en su familia. Si alguien no lo conoce, es un youtuber que influye bastante. U otro más, ¿sí? Tenemos que seguir avanzando. Una de las estrategias del pecado es detenernos. Y es siempre ir en contra del diseño de Dios, del diseño original, trayendo diversas estrategias como el estancamiento. Frenar esa formación que viene, que es la divina, esa formación de Cristo en nuestro corazón, frenarla. Y cuando frenás estamos al horno, porque no se frena más nada, algo que se estanca muere. Este sábado que se suspendió hoy vamos a compartir un versículo y vamos a hacer una actividad con los niños muy linda, con las bicicletas. No voy a spoilearla si hay muchos niños, pero hoy vamos a hacer referencia a este versículo que está en Hebreos 12:1. Que por lo tanto, ya que estamos rodeados, miren para el costadito, todos los que estamos acá, rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr. Porque si hay algo que te impide correr, justamente va a ser algo que te detiene. Y eso es el pecado. De hecho, la palabra dice especialmente el pecado. Sacate el pecado. Porque es muy fácil, te hace tropezar. Te hace tropezar, te estancás, perdés tiempo. Y corramos con perseverancia esa carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y si habla que hay algo por delante, es algo que tenemos que seguir buscando. Y buscando, y buscando, y no cansarnos de seguir buscando eso. Y el pecado ya está resuelto, ¿no? Hemos aprendido tal vez en estos últimos fines de semana, o a mí se me ha revelado, o al pastor, mejor dicho, o por escucharlo de parte del pastor, me he dado cuenta de que tal vez estoy peleando contra algo que ya Jesús murió por eso, por el pecado. Y nosotros le seguimos dando la vuelta a esa cosa, porfiados nomás que somos. Ya está. Pero el problema es que no ponemos la mirada en el autor y el consumador de la fe. Podemos tener años de asistir a una congregación, esto nos decía el pastor también. Podemos llevar 50, 100 años, saber la Torá, la cosa, con todas las Biblias de memoria, todas las versiones. Pero si Cristo deja de ser formado en nosotros porque nos detenemos, chao. Volvemos a ese yugo de esclavitud que es el pecado. Ahí volvemos, indefectiblemente volvemos a ese yugo de esclavitud porque ya está, porque no estamos más con el corazón de Cristo. Entonces no tenemos más la autoridad esa que Él tomó por nosotros. Si Cristo no fue formado en nosotros, entonces, ¿qué fue lo que se formó en nosotros? Si estás frenado, si estás estancado, si estás con el foco en otro lado, seguramente lo que se formó en tu corazón está o mucho o poco, pero alejado del corazón de Cristo, o mejor dicho, de que Cristo se forme en nuestro corazón. Y ya, aunque sea 1 milímetro, ya es estar fuera. Porque ¿saben cómo es Jesús? ¿Cómo es la palabra de Dios? Es blanco o negro, no hay tibieza. 1 milímetro hace estragos en la vida en nuestras vidas. Entonces, para ir cerrando lo que hemos hablado, para hacer esta introducción, un versículo más que se tocó la semana pasada y que creo que fue base, y lo hemos hablado muchísimo en las células, en los grupos de crecimiento, y que nos voló la cabeza porque nos hizo entender un montón de cosas, fue 2 de Corintios 4:13, que dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Entonces, creí por lo cual hablé, pero creí por lo que estaba escrito. Si yo no creo en lo que está escrito, no sé lo que está escrito, es imposible que hable y imposible que forme mi corazón, a Cristo en mi corazón. Amén. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué estamos hablando? Lo que hablamos manifiesta lo que tenemos en nuestro corazón. Y cuando hablo de hablar, valga la redundancia, no hablo solamente de un lenguaje verbal, hablo de todo tipo de lenguaje. También de lo que están pensando o de lo que estamos manifestando. Lo que hablamos nos delata. Y con eso vamos cerrando todo lo que fue
o introduciéndonos mejor a la palabra de hoy, pero que no puedo olvidarme nada de esto, porque si no creo en las Escrituras, estoy completamente desenfocado. Una correcta formación en Cristo, de Cristo en nuestro corazón, delata o es delatada por nuestras necesidades. Mucho de lo que pone en evidencia lo que estamos necesitando o donde pensamos que necesitamos las cosas, pone en evidencia cómo está nuestro corazón. Me hace acordar a Emita, está durmiendo, que ella todo necesita. Dice, tío, necesito, pero con una necesidad, tío, necesito comprarme algo. Y siempre con la palabra necesito ahí adelante. Pero se desespera, tiene una necesidad y lo pone siempre por delante la bombona. ¿Y nosotros qué estamos necesitando? ¿O qué creemos que estamos necesitando? Y a veces creer que estamos necesitando algo hace que nos desenfoquemos, porque estamos necesitando cosas que seguramente no son las que Dios ya sabe que necesitamos y ya nos dio por su poder. Lo que expresamos por el habla, el lenguaje verbal o no verbal, como les decía hoy, por reacciones, por respuestas y hasta por pensamientos responden a nuestras necesidades. Incluso justificamos hechos por nuestras necesidades. No, hoy falté porque necesitaba trabajar, hoy no fui porque necesitaba esto, salí a robar porque mis hijos necesitaban comida, ¿qué querés que haga? Entonces nuestras necesidades muchísimas veces hacen a nuestras respuestas o a nuestros comportamientos y a nuestros pensamientos, justificándonos por necesidades que nosotros creemos porque no creímos la palabra que estaba escrita. Porque si creemos en la palabra que estaba escrita, vamos a hablar necesidades de Cristo Jesús. ¿Amén? Y entonces, tus hijos lo que necesitan es obviamente un plato de comida. Pero antes que eso, tus hijos necesitan un corazón conformado como el de Cristo. Y por añadidura vas a tener lo necesario. Pero lo que Dios sabe que es necesario, no lo que vos crees que es necesario. Una necesidad es algo indispensable, es algo urgente, algo que te desesperás por tener. Si estuviste alguna vez sin oxígeno, ¿alguien alguna vez estuvo por ahogarse en una pileta o en algún lado, se quedó sin oxígeno? Es horrible, es desesperante, necesitas respirar porque te morís. Eso es una necesidad, para que lo tomen así de extrema. No los voy a hacer ahora ponerse a hacer apnea, pero si alguna vez pasaron por falta de oxígeno o si alguien estuvo alguna vez con un ataque de pánico, sintiendo que te falta el oxígeno, es horrible, ¿no? Parece que no, y necesitas, o los que tuvieron COVID estuvieron complicados, estar sin oxígeno, eso es una necesidad, esa desesperación. Vayamos teniendo el concepto fresco de de necesidad, porque es lo que va a hacer que nos movamos en cuanto a la conformación del corazón de Cristo, y ahora vamos a ver por qué. Me acuerdo una vez nos perdimos en la montaña, en Córdoba, nos perdimos en la montaña, nos habíamos quedado sin comida, me agarró una desesperación terrible, y encima había sido culpa mía, yo no sabía qué hacer, una desesperación terrible, y por desesperado hice macana, prendí un fuego en el medio de un cerro en Córdoba. ¿Te imaginas si prendía fuego todo el cerro de Champaquí? Todavía estaría preso. Pero desesperado, no sabíamos qué hacer, estábamos sin agua, sin comida, habíamos caminado 4 días, perdidos llevábamos unas horitas, pero ya estábamos desesperados. Porque teníamos 4 días ya de un trajín. Yo me sentía recontra responsable por esa situación. Yo pensé que había llevado agua y le dije, yo tomo toda el agua, total, hay más agua. Me había olvidado de guardar la otra botella de agua. Un desastre lo que hice en la montaña. Yo me sentía súper responsable. Y teníamos esa necesidad, entonces por necesidad a veces hacés macana. Y prendí fuego, casi prendo fuego Cerro Champaquí, otra que los de... Nada, hubiese sido un desastre, realmente un desastre. Y estas necesidades, o todo esto hizo que se me venga varios versículos a la cabeza. O que Dios me empiece a hablar. Pero vamos a ir en qué momento, luego les voy a contar en qué momento sentí que Dios empezó a hablarme y de una manera que me sorprendió. Segunda de Pedro 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo número 3. Segunda de Pedro, búsquenlo y guárdenselo. Si tienen la Biblia en el celular,
pónganlo como favorito. Si lo tienen en la Biblia de papel, háganle una subrayadita para después leerlo. Porque está buenísimo. Y porque vamos a partir de ahí. Y dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. ¿Qué nos dio? ¿Qué nos dio? Todo lo que necesitamos nos dio. Ya está. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Y todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Entonces ya está, ya todo lo que necesitamos está ahí. Entonces si nos vamos a justificar en algo, justifiquémonos en esa palabra. Si tenemos todo lo que necesitamos, todo lo que nos desespera, lo que nos da ansia, ya está, ahí está. Todo está ahí, todo está ahí. Él ya me dio todo para agradarlo. Ahora ya no tenemos problema. Si después tenemos algún problema, lo estamos inventando. O por justificación, o porque queremos, o porque nos queremos enroscar más. Pero la necesidad primordial es primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás todo vendrá por añadidura. Mateo 6:33. ¿Y qué estamos formando? Entonces, ¿qué formamos en nuestro corazón? Y con las necesidades que tenemos ahora, quedan en evidencia lo que tenemos. Si me formé en un ámbito donde siempre estuve de espectador, que también venimos hablando de esto, un ámbito donde siempre fui espectador. Vengo acá hace 30 años, como decía antes, y estoy siempre espectador, siempre voy a tener una necesidad de ver, o de que me den, o de consumismo. Y no tiene que ser así. Porque Dios ya me dio todo lo que necesito. Y justamente dice que somos colaboradores, no espectadores del reino. Entonces, empecemos también a familiarizarnos con las Escrituras, porque lo que leí, creí y por eso hablé. Si estás hablando que vas a ser espectador, estás creyendo que sos espectador y no le estás creyendo a Dios. ¿Vamos bien? ¿Están callados? ¿Por qué será? ¿Porque no entienden o porque estamos reflexionando? Tienen unos amenes ahí motivadores cuando puedan, cuando lo crean necesario. Entonces, si mi corazón fue formado en odio, lo que voy a necesitar es alimentarlo de ese odio. Si mi corazón está formado con chusmerío, voy a tener esa necesidad. ¿Conocen gente que tiene esa necesidad de chusmerío? Yo fui alguna vez, pero necesidad, desesperado por ir a contarte lo mal, cómo cayó en pecado Dani. ¿Cómo cayó? Desesperado, no. Y vamos y lo matamos y lo juzgamos. Pero esa necesidad tenemos, como si nos haría mejor cristianos, como si nos haría más grandes, como si fuera un videojuego que los pecadores se van eliminando y yo voy a quedar solito, como si yo no fuese pecador. Entonces, vamos, esas necesidades van justificándonos encima porque buscamos justificaciones y vamos desenfocándonos cada día más. Pero vamos, buscando el chusmerío, buscando el odio. Si tenés odio, empezás a buscar más razones de odio. ¿O no les pasó que alguna vez estuvieron enojados con alguien de la congregación y después empezaron a ver cada vez más errores? Porque necesitas ver el error del otro, justificar tu necesidad de odio, la tenés que justificar, porque te estás alimentando de lo incorrecto. No te estás alimentando o formando tu corazón. Le voy a dar un paraguas a los de acá adelante. Formando tu corazón con las Escrituras. Entonces, yo lo que tengo que necesitar es estar en los negocios de mi Padre. Y digan eso, yo tengo que estar en los negocios de mi Padre. No tengo que estar con la vieja chancluda. Díganlo, no tengo que estar con la vieja chancluda. No tengo que ser la vieja chancluda o chancludo, ¿no? Porque yo también he sido lengua larga, víbora. Si nos gusta, no sé por qué nos da placer hablar mal de otro. Cuando la palabra dice que nos tenemos que edificar unos a otros.
y perdonarlo, como si estoy seguro que lo que le hablaste mal del otro, alguna vez lo hiciste también. Como cuando vamos en la calle y insultamos al que pasó en rojo o estacionó mal, como si nunca lo hubiésemos hecho nosotros. Entonces, la necesidad más grande que tenemos que tener es estar en los negocios de mi Padre. ¿Y qué otra necesidad imperiosa que tengo que tener? Es la de predicar el Evangelio. Esas dos necesidades tienen que estar siempre formando, moldeando nuestro corazón. Si hay otra necesidad, si estás necesitando contarle a alguien un chusmerío, equivocado. Si estás necesitando odiar a alguien, equivocado. Si estás necesitando... porque la necesidad te pone en un enfoque, ¿no? Necesito plata, necesito irme de vacaciones, necesito cambiar el laburo. Y te pone ahí en una situación de enfoque o de desenfoque que no es la correcta. Obvio que tenemos que tener un laburo mejor, obvio que tenemos que tener una economía, obvio que vayamos no todos de vacaciones, se las paga Dani, el otro Dani, les paga las vacaciones a todos. Entonces, que nada... no seamos así, que no venir a que el Evangelio sacie mis necesidades creadas por mis conflictos, creencias, situaciones, heridas, anhelos equivocados. Cosas que en un tiempo sí, porque todos llegamos acá con un corazón incorrecto. Todos creo que llegamos con un corazón dañado, incorrecto, con esa necesidad de absorber. Pero hay momentos de crecer, como cuando llegamos al mundo. Me encanta Alegra chiquita, pero en algún momento la quiero ver caminar, después correr, después estudiar, después recibirse y después que me mantenga. Amo a Alegra, pero tenemos que seguir ese crecimiento. Ahora, si Alegra me dice, no, papá, mirá cuando me diga papá, me vuelvo loco. Pa, me quiero quedar acá, en el añito, porque la verdad me encanta estar con mami. Y a mí también, hija, me gusta estar con tu mamá. Che, rajá, crecé. Entonces tenemos que crecer. Es antinatural estancarse. Y desenfoca las necesidades. Porque si ella, su necesidad, dice necesito teta a los 15 años, hay algo que está andando mal en ella. Hay algo que es anormal. Hay algo que va contra naturaleza. Hay algo que se estancó. Y como dice la palabra, cuando vamos alcanzando madurez, dejamos de tomar leche, vamos pasando a comer comida sólida, ¿sí? Como dice la palabra de Dios. Entonces, lo que tengo que hablar o manifestar es lo que está escrito. Y si poco de eso manifiesto, mírense para adentro, así, mírense la panza, mírense. Si poco de eso están manifestando, poco de eso hay en su corazón. Si poco de Cristo estoy manifestando, poco de eso hay en mi corazón. Porque como ya sabemos, lo que sale de mi boca es lo que está en mi corazón. Como siempre le decimos a los jóvenes, de la abundancia de tus memes habla tu corazón, ¿sí? De lo que pones en las redes sociales, eso también habla tu corazón. Hoy se ha convertido en un medio de comunicación también, la red social, el WhatsApp, el Instagram, el Twitter, el que tenga Twitter. Entonces, formemos la necesidad correcta. Porque esa necesidad ya está paga. Esa necesidad nos la dio Él con su divino poder. Amén. ¿Qué versículo era? ¿Se lo acuerdan? ¿Alguien lo anotó? Me fallaron ahí. ¿Cuál fue el primer versículo que les dije? Que dije, remárquenlo, guárdenlo. Segunda de Pedro, ¿cuánto? 1:3. Muy bien, muy bien. Por su divino poder ya está pago, ya está. Él nos dio lo que necesitamos. Y vamos a ir ahora a la parte bíblica donde justifico todo lo que estuve diciendo recién, para que no quede en el aire, para que no sea sanata, para que por lo que está escrito creí y por eso hablé. Entonces, cuando Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Me encanta esa parte, me encanta cómo quedó descolocada María. Me encanta y fue así. Lucas 2:48 es una historia que la escuchamos 2 millones de veces y es hermosa. A mí me encanta y siempre hablarla en la escuelita también. Cuando le vieron, sus papás, se había perdido Jesús, Daniel el travieso, Jesús el travieso. Cuando le vieron José y María, se sorprendieron. Y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué hiciste eso así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y ahí me encantó, angustias. Y fíjense las necesidades diferentes que tenía cada uno.
¿no? Por una necesidad diferente, una persona terminó con angustia y otra feliz. Jesús, enfocado en los negocios de su padre, que es lo que luego dice, estaba feliz, hablando, enseñando, compartiendo con gente en los negocios de su padre. En cambio, María, un poco tal vez no entendiendo, no quiere decir que esté desenfocada, que es una pecadora total, sino que más su corazón de Cristo, se angustió. Entonces él le dijo, esta es la parte, ¿por qué me buscan? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y repitan conmigo, me es necesario. Padres, cuando sus hijos estén sirviendo, les es necesario. Cuando nosotros estamos ocupados, cuando estamos en lugares que decir, al final Santi nunca va a ningún lado, porque me es necesario estar en otros lugares. A nosotros nos es necesario estar en otros lugares. Para nosotros no es importante lo que para otros es importante. Porque, y se angustian, pasa eso, cuando el enfoque o la necesidad es diferente, terminamos angustiados. Porque nos es necesario estar en los negocios del Padre. El otro día hablaba el pastor, no me acuerdo si fue en una reunión de... Creo que éramos pocos, pero hablaba, ¿no? Él estaba en México predicando, falleció su mamá, y se le vino, no, esa palabra, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Le preguntaron, ¿te querés volver? Y ya no podía hacer nada, pero para los que no sabemos, o no creemos, o no creen en cómo es nuestra vida cristiana, no lo entienden. Y de hecho pueden entrar en depresión cuando se muere un familiar, que es horrible, ¿no? Obvio, no le voy a decir que es lindo, que lo deseo, pero para nosotros lo entendemos de otra manera. Obviamente no deseo la muerte de nadie, ni digo que va a ser lindo que fallezca alguien, que se entienda eso, ¿no? O un cumple, a veces te dejan de hablar porque no vas a un cumple, porque no vas a jugar al fútbol, porque no vas a algún lado. En los negocios de mi padre, yo te aseguro que sí, ¿por qué no voy hoy? Porque me quiero levantar temprano para leer la Biblia, porque en los negocios de mi padre tengo que estar. ¿Por qué no fuiste allá? Y porque me fui a hablar con otra persona, porque en los negocios de mi padre quiero estar. Entonces, ¿qué va a ser más importante? Lo pregunto en general, porque él más o menos. ¿Qué es más importante? ¿Estar edificando a alguien o meter un gol en el Fénix? ¿Qué es más importante? Bien. ¿Qué es más importante? ¿Pasar un tiempo de calidad con mis hijos, en familia, o ir a un cumpleaños donde no pueden ni hablar? ¿Qué es más importante? ¿Qué es? Siempre y cuando lo hagas, ¿no? No quiere decir que no vayas al cumple, pero si te puede hacer tiempo de ir a las dos cosas, haz las dos cosas, ¿no? Está buenísimo si te puede hacer. Pero siempre es importante estar en los negocios de mi padre. Y no se ofendan cuando alguien le dice, hey, me es necesario estar en los negocios de mi padre, por eso hoy no puedo ir. Ponete contento, porque hay alguien que está edificando el reino. ¿Amén? El cuerpo de Cristo. Motivémonos siempre a las buenas obras. Motivémonos a las buenas obras. Y no quiere decir que no hay que ir a jugar al fútbol, no te enojes, Dani, ¿eh? Yo ya voy a caer. Pero bueno. Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. No entendieron nada. José y María no cazaron un fútbol, ya que estamos hablando de fútbol. No entendieron nada. Entonces descendió con ellos y volvieron a Nazaret y estaban sujetos a ellos. Y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Y me encantó eso, porque no se quedó con la angustia, después guardó en el corazón. Entonces, gracias a todo esto que pasó, su corazón fue un poco más formado a lo que iba a ser el corazón de Cristo. ¿Y saben qué pasaba con esta decisión? Fíjense, él, por estar en los negocios de su padre, creció en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Eso es tener la necesidad correcta. Tener la necesidad correcta te hace eso, crecer, agradar al Padre y agradar a los hombres. Pero que se entienda eso, es la necesidad correcta. No digo que no hay que ir a cumpleaños porque hay que ir porque son muy divertidos y se come muy rico. No digo que no hay que ir a jugar al fútbol porque es muy divertido también, salvo cuando tajá y te mete muchos goles. Pero tenemos que ser prioritarios. Primero Dios,
Lo demás viene por añadidura. Y otro momento, Pablo le dijo que era necesario predicar el evangelio. Era necesario predicar el evangelio. Dice, porque si anuncio el evangelio, no tengo que, este versículo es Filipenses, no lo tengo. Porque si anuncio el evangelio, no tengo que jactarme porque me es impuesta necesidad. Esperen que anoté y no anoté qué versículo es. Ok, se los leo igual. Pues ay de mí si no anuncio el evangelio, dice el apóstol Pablo. Y otra versión, la NBI, dice, sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el evangelio. Son dos versiones diferentes y dicen cosas diferentes, pero se complementan hermoso. Bien, 1 Corintios 9:16. A ver esta versión. Sin embargo, cuando predico el evangelio no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el evangelio. Una obligación, es una obligación. ¿Saben por qué? Porque está escrito en la Biblia. Y eso es obligación. Y eso se tiene que volver una necesidad en nosotros. Si está escrito en la Biblia, ya está. No es que si tengo ganas, no es que si me da el tiempo, no es que después de que yo la pase bien. Es una obligación, es una obligación. Y la otra versión dice, me es necesario hacerlo. Esa obligación se convierte en una necesidad. Y acá se me venía, estuve hace 2 o 3 fines de semana, vengo pensando mucho en este versículo que siempre hablo y que se viene hablando también. Que es porque Filipenses 2:13. Porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo. Y Él así lo hace porque quiere. Otra versión dice... Es Él quien pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces yo pensaba, digo, no, Padre, ¿qué querés decirme con esto? ¿Qué querés decirme? No lo entendía, digo, revelame más de este versículo porque no entiendo. Si es mi voluntad, es tu voluntad, ¿qué significa que ponés en mí? Entonces si vos ponés el querer en mí, yo nunca me voy a separar de vos. No lograba entenderlo bien. Y después entendí que Él me motiva, siempre me dice lo que tengo que hacer. Yo sé, re claro tengo lo que tengo que hacer. Si está escrito, por eso creí, por eso hablé. El problema es que no le daba importancia a lo que Él me decía cada mañana. Él me decía, anda. Y ahí me di cuenta también, y por eso se me vino la palabra, me es necesario. Me es necesario hacer lo que Él me dice. Pero me es necesario. Le digo, pero mostrame, Padre, no podía entender cómo. Y empecé a sentir que me estaba por agarrar esto que les dije hoy al principio, un ataque de pánico. Me empecé a sentir así. Nunca tuve un ataque de pánico, pero supongo que es parecido. Empecé a sentir como que tenía que decir algo, que tenía que largarlo. Que empecé a tener como angustia. Digo, algo tengo que decir, algo tengo que hacer. Y un estado de un compañero de trabajo puso algo hiriente contra la iglesia y algo a favor de otra comunidad. Y como que me sentía, ahí está el versículo que me estás preguntando. Era como que sentía, ahí está el versículo que me estás preguntando. Tenés que hablar, te es necesario que hables, que prediques el evangelio, así como Pablo lo dice, es necesario estar en los negocios de mi Padre. ¿En qué negocio estás hoy? ¿En qué negocio está? Y lo que tenía, y yo no. Y sentía como que me explotaba el corazón y no lo hacía. Y también tenía esa necesidad Era horrible en realidad. Tenía una necesidad, así como cuando casi me ahogo en una pileta, que no podía respirar. Entonces dije, sí, agarré el celular y mandé ese versículo. Pero ya me venía pasando, y hablé con este chico, pero ya me venía pasando en las mañanas, me venía pasando por hora más, y me venía pasando, y me venía Dios mostrando lo que necesitaba. Y era todo con respecto a Él, entonces era certero, y tenía eso. Entonces digo, qué bueno, Dios, qué bueno que lo que me motivás es eso, es estar
en tus negocios. Es motivarme a las necesidades tuyas, para que se forme mi corazón. Y ahí fue que le escribí a este chico. Y le digo, hey, un profe nuevo que conocí que es re piola, súper piola, súper. Trabaja re bien. Entonces le digo, le digo, te pido perdón, porque sí, la iglesia a veces se la manda. Le digo, la iglesia somos nosotros, es difícil que lo entiendas. Pero un garrón. La verdad que nos la mandamos bastante. Y puso algo así, el fútbol. Vieron que ayer fue la lucha contra la homofobia o algo así, contra el odio, ¿no? A la homofobia. Lo cual me parece muy bien, ¿no? No tenemos que odiarlo, está re bien. Pero puso qué adelantado está el fútbol y qué atrás está la iglesia, ¿no? Y estaba la cancha del Barcelona, todo con la bandera del orgullo. Y entonces yo le digo, la verdad que el fútbol no está muy adelantado tampoco. Le había puesto eso y le puse, el fútbol no está muy adelantado. Hay trata de jóvenes, prostituyen a los chicos de las inferiores, han matado gente, pasan cosas de fútbol, ¿no? Y después le puse también eso. Y la iglesia, y te pido perdón, porque la iglesia también se ha mandado la suya, ¿no? En nombre de Jesús han hecho cosas atroces. Y ahí estuvo bueno, porque él dijo, tú, entonces cada vez que él... Y le puse también, fíjate si cambiarías iglesia por otra comunidad. ¿No? Y le puse la Black, la comunidad, como le llaman los negros, la Black, o la comunidad LGTBQ, u otra. ¿Qué pasaría? Le digo, vos sabés que... Y aproveché todo esto que estuvo pasando, ¿vieron lo del nenito que se suicidó por bullying? Le digo, es heavy, a nosotros los cristianos nos rehacen bullying también. Entonces el odio tratemos de no fomentarlo para ningún lado. No, y tú quedó ahí. Y me sentí que estaba en el negocio de mi padre. Me sentí sentado en la oficina, ahí. Como diciendo, papá, ¿cómo estuve? ¿Aprobado? ¿Me ascendés? ¿No? Ahí, pero también sentí... Pero también sentí que para hablar de él tengo que leer todos los días de él. Y me re molestó, porque yo 2x3 me hacía el sota y leía tal vez no con la dedicación que me pedía el Padre. Porque si quiero hacer cambios radicales en esta ciudad, en el mundo, en ustedes, porque yo cada uno de ustedes lo quiero ver más cerca del Padre, a cada uno de los que está acá. Necesito mucho más de la palabra de Dios, de lo que está escrito, de lo que creo, y por eso hablar. Porque no le quiero hablar pavadas a ustedes, le quiero hablar palabra de Dios. Porque va a ser esa palabra quien le va a romper a ustedes lo que le tenga que romper, que les deje roto así como me la dejaron a la Vale Checker, mira. Sí, Vale, girá la silla. Porque si no va a mirar siempre ahí. Mira qué lindo me vine yo y vos vas a estar mirando ahí. Girate la silla. Dios mío. Entonces, tenemos que estar, pero esto, sentir la necesidad. A veces es re peligroso decirle, Dios, mostrame, o ¿qué me querés decir con esto? Porque te deja sin aire. Fue una sensación que no se la deseo a nadie, salvo que sea para encontrarse con Él. Porque Él hace como quiere. Saben que hace como quiere. Y así fue. Me dejó sin aire. Me dejó con una necesidad de sentirlo adentro mío, de buscar más de Él, de estar cada vez más cerca, de no parar de buscarlo y buscarlo y buscarlo. Y fue una semana que lo busqué como hacía mucho no lo buscaba, como hacía mucho, y sé que me falta y quiero más. Y me falta más, y a todos nos falta más. Pero empecé a tener esa necesidad, y no podía parar. Y dije, ¿para qué te pedí eso? Y ¿ahora qué hago? Y bueno, eso está el querer. Yo te muestro las cosas, hacelas ahora, hacelas. Está en cada uno de nosotros decidir qué hacemos. Creo que todos los que estamos acá, al levantarnos o en algún momento del día, nos pasó, no sé, esta semana, vamos a hacerlo más general. Che, así un bichito acá que te dice... Acordate de orar. No, estoy cansado. No, después. Che, acordate de ir a visitar a... pues, me voy al cumple. Che, acordate de mandar el mensajito. No, primero me quedo un ratito en Instagram. Che, acordate de... ¿Nos pasó o no? ¿O a mí solo? ¡A mí solo! 3, 5 somos. Entonces, Él pone el tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él quiere que mejoremos. Él nos quiere ver superándonos. Ahora,
¿Qué hacemos nosotros con eso? Entonces, tener la necesidad es buenísimo. Entonces Él me puso esa necesidad y lo necesitaba tanto como respirar. Y ahí me di cuenta que necesito a Dios tanto como respirar. Que sin Dios no soy nada. Que sin Dios me quedo sin oxígeno. Que si Dios no late en mi corazón me muero. Y así lo empecé a sentir. Y se lo recontra agradecí porque hacía mucho no sentía la necesidad de vivir sin Él. O con Él, mejor dicho. Lo necesitaba para todos los días. Esta semana como que lo necesité para respirar. Y me dolió, pero me encantó. Porque digo, pucha, así tenemos que hacer. Tenemos que necesitarlo para vivir. En ese lugar tiene que estar Dios. Nos tiene que tener así, como sin Él nada. No podía respirar y me encantó. Por momentos sufrí. Y por momentos dije, gracias Padre por mostrarme que sin vos nada soy. Que sin vos mi hija no tiene futuro. Que sin vos mi matrimonio no tiene futuro. Que sin vos no hay futuro. Que sin vos no hay ni presente. Que sin vos no hay vida. Que sin vos no puedo respirar. Sentí una presión en el pecho hermosa. Ahora puedo decir que era hermosa. Y se las deseo a todos. Ojalá se levante mañana y ninguno pueda respirar, pero por culpa de Dios, no por culpa del COVID. Porque es hermoso tener esa necesidad. Él me dice lo que tengo que hacer por medio de la palabra, por medio de la Biblia, por medio de la palabra revelada, que se le revela al pastor, que nos la transmite, a nuestros líderes, a tu corazón. Pero ¿yo qué hago con todo eso? ¿No se pusieron a pensar alguna vez? Tantos años escuchando y todos respondemos de manera diferente. ¿Por qué será? Si escuchamos la misma palabra. Tenemos la misma Biblia. Y Filipenses 2:12 dice que debemos esforzarnos en la obediencia. Y luego nos dice que Él pone en nosotros el querer y el hacer, ¿no? Pero dice que debemos esforzarnos en la obediencia. Y yo tuve que esforzarme. Tuve que salir de mi comodidad, tuve que ir a orar, tuve que salir, tuve que pensar, tuve que hacer fuerza para respirar. Y me encantó que Dios ponga esa necesidad. Dios pone tanto el querer como el hacer en nosotros. Y me acordaba, ¿saben que a nosotros nos llamó? A todos nos llamó. Y me acordaba cuando lo llamó a Pedro en la barca. Jesús, en Mateo 4:19. Jesús lo llamó y le dijo, hey, vengan, síganme. Y yo le enseñaré cómo pescar personas. Y a partir de ese momento se convirtió en una obligación. Eso. Pedro, su obligación era ganar o pescar personas. Y eso se tiene que convertir en una necesidad. Todos los días de nuestra vida. Pedro se levantaba necesitando así. Acá estoy. Menos mal que llegué. ¿A cuánto hay que predicarle? ¿A 3.000? ¡Pum! 3.000, me los gano. 5.000, ¡pum! Me los gano. Y yo no le iba a poder mandar un mensaje a un pibe por miedo, por orgullo, a que el otro día que vaya a trabajar me mire mal o no me hable más. Nah. Si a Pablo ayer Ana nos mostraba cómo lo azotaron. No. Jesucristo murió por mí, por cada uno de ustedes. Y a mí me iba a dar vergüenza decirle a alguien o que alguien me deje de hablar. Gloria al Padre si alguien me deja hablar por manifestar o por decir la verdad. Porque si no, estoy transando con lo que no tengo que hacer. Desde ese momento, Pedro tuvo esa necesidad. Empezó así a pescar hombres. Los llamó, les puso el querer y el hacer. Les enseñó, les dijo cómo. Y todos los días les enseñaba. Les dijo, hey, vengan, yo les voy a enseñar. Acá se nos enseña siempre. La palabra nos enseña siempre. Nosotros, con lo aprendido, ¿qué estamos haciendo? Lo único que tenemos que hacer es así, decir, ya, listo. Vos me lo decís, yo lo hago, listo. Y si no lo hacemos, estamos pecando. Porque sabemos que hacer lo que tenemos que hacer y no hacerlo constituye un pecado. Pero también sabemos que el pecado no frena. Entonces, si hoy estás donde estás o no te
Tal vez no estás estancado, pero tal vez no estás donde Dios quiere que estés o preparó para tu vida. Y puede ser porque ya estás estancado, porque cuando Dios te pone el querer, vos te quedás durmiendo un ratito más, sabiendo lo que tenés que hacer. Entonces, todas esas mañanas que supimos lo que teníamos que hacer y no lo hicimos, nos detuvimos en el propósito de Dios. Nos frenamos. No te frenes, porque con vos se frenan tus hijos, se frenan las personas que tenés designadas, se frena tu entorno, se frenan un montón de cosas. Amén. Hagámonos cargo de ese llamado. Si no lo hacemos, si no se nos vuelve obligación, si no es una necesidad, es pecado. Y el no hacerlo te va a sacar de foco. El que sabe lo que es bueno y no lo hace, pasen los músicos, porfa. El que sabe lo que es bueno y no lo hace, le es pecado. Y todos los que estamos acá, de mayor o menor manera, sabemos lo que está bien y lo que tenemos que hacer. Y todos los que estamos acá, conmigo incluido, sé lo que no hice. Y sé que eso me frenó. Porque no fue una necesidad. Que se vuelva una necesidad el servir a Dios. Cuando sientas esa necesidad, vamos a andar por el lugar correcto. Luego más adelante dice la palabra, justo en Santiago 4:15, 4:16, de lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes. Y semejante jactancia, jactarse por lo que uno hace, es malo. Si Dios nos dice que hagamos algo y nosotros hacemos otra cosa, estamos haciendo mal los planes. Y los planes que duran para siempre, ¿saben cuáles son? Son los de Dios. Me acuerdo cuando Pablo... ¿Fue Pablo? Creo que sí. Gamaliel, o era Pedro, bueno, los llevan ahí Gamaliel y los quieren meter presos, los quieren apedrar, los quieren enjuiciar. Entonces él le dice, no, pará, hey. Mirá que hace poco se levantó un tipo diciendo que él era el repro y murió y toda la gente que lo seguía desapareció. Tranquilo, le dijo que si los... Y Gamaliel era un estudioso, re estudioso, y dijo, tranquilo, si los planes son de Dios van a perdurar para siempre, si no se va a caer. Y ahí tenemos una hermosa respuesta. Nuestras necesidades son pasajeras, las de Él son eternas. Y lo mejor, ya las tenemos, ya las tenemos resueltas. Y al final dice, recuerden, 4:17. ¿Me pones el 4:17 para que lo leamos? Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Es una obligación. Entonces, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Ahí te da ganas de no leer más la Biblia. Mientras más sé, más tengo que hacerme cargo de cosas. Pero así debe ser. Porque mientras más conozcamos la verdad, más libre vamos a ser. Yo quiero cumplir el propósito. ¿Ustedes? Bueno, todos los días nos llama para que lo hagamos. Hagámoslo. Y que con eso vengan todas las añadiduras y todo lo que pensás que estás necesitando. Enfócate en las añadiduras y tus necesidades van a ser añadiduras. Enfócate en el autor y consumador de la fe y tus necesidades ya están resueltas. ¿En qué negocio andamos hoy? ¿Qué kiosquito estamos atendiendo? ¿Estás en los negocios del Padre o estás en tu propio negocio? Por más que tu negocio sea fantástico, sabes que no es.
y que no tiene buen fin, porque no es un negocio eterno. Como te decía recién, tengo re buenas noticias para ustedes. Los negocios del Padre son eternos. No se funden nunca. Nunca se va a fundir el negocio del Padre. No importa cuánto está el dólar, no importa si cerraron por pandemia, no importa si la clientela se terminó, si al lado te pusieron otro kiosquito mejor, si tenés un kiosco y al lado vino Maxi Consumo con los precios más bajos, no importa. Porque los negocios de mi Padre son eternos. Formalo y tus necesidades van a cambiar. Desesperate. Y si es un plan de Dios, nada ni nadie podrá detenerlo. Ponete de pie. Siguen las buenas noticias, porque ¿saben qué? Todos ustedes están planeados por Dios. Todos están planeados por Dios. Tu propósito, Él te planificó. Tu propósito. Si estás poniéndole necesidades que no son, estás saliendo de esa planificación del Padre que es la perfecta. Se te va a destruir. Dios sabe a qué funciona cada uno de ustedes. Y sabe qué necesita cada uno de ustedes. La palabra necesito o necesario significa algo que parece diferente, pero significa conveniente, convenir. Así que lo que te es necesario, lo que Dios hizo que sea necesario en tu vida, es lo que te conviene. Eso significa en el original, conveniente, convenir, deber. Necesario, necesidad y preciso. Que sea una necesidad, Dios, en tu vida. Si no late dentro nuestro, nos morimos. Yo no quiero morir. Yo no quiero que mueran mis generaciones. Y quiero que hoy sea una oportunidad para revivir, para darle forma nuevamente a Cristo en mi corazón, como no lo estaba haciendo. Y ahora sí digo, ya comienzo a formar a Cristo en mi corazón. Y no paro hasta que Cristo sea formado. No voy a parar hasta que Cristo sea formado. ¿Y saben por qué me gusta estar en los negocios de mi Padre? Porque puedo ser partícipe de que Cristo sea formado en ustedes. Porque nadie pone un negocio para que alguien no entre, o para que no haya beneficiarios o clientes. Yo quiero que en mi negocio estén ustedes. Y mi negocio es el del Padre. Y yo necesito, no puedo respirar si no tengo al Padre, las directivas de Él diciéndome, hey, ahí tenés que ir para acá. Jesús sabía dónde tenía que estar, porque sabía el final también. Conociendo el final y todo, fíjense qué humano que fue, lo dijo el pastor también la semana pasada. Conociendo el final, el gozo que venía, le preguntó a su padre, ¿podré pasar esta copa? Y le dijo, no. Claro que no. Bueno, hagámoslo entonces. Nosotros también, vamos a hacerlo. No pasemos por alto lo que Dios preparó para nosotros. Pero eso lo vamos a saber
si tenemos el corazón correcto. Esforzándonos en escucharlo, en leerlo, en pasar tiempo con Él. Porque si no, imagínense que Jesús hubiese hecho sabiendo lo que tenía que hacer, hubiese agarrado otro camino. Hubiese permitido que maten a los soldados que vinieron a buscarlo. Pero no. Cuando sabes lo que tenés que hacer y lo que produce estar en ese negocio, ahí te quedás. Tal vez te viene un momento de duda, porque ¿a quién no le viene un momento de duda en aflicción, en tribulación? Pero ahí, consultale al Padre. No le consultes al sistema o a otra cosa. Jesús le consultó al Padre. Pablo, el Espíritu Santo, cuando iba predicando por las ciudades y en un momento le dijo: no, acá no entres. Fíjense lo que es tener el corazón correcto, conociéndolo. Vas para el lado que Dios quiere que vayas. Y tus necesidades son las necesidades del Padre. Levanta tu voz. Levantá, orá: Padre, quiero seguir teniendo esas necesidades que tienen que ver con vos. Si es necesario, pon en mí más de falta de oxígeno para buscarte más cada día. Para hacerme dar cuenta que sin vos no puedo vivir. Sos necesario en mi vida, la de mi familia, la del mundo. Te necesito. Declarale eso al Padre: te necesito. Me es necesario. Son necesarios nuestras vidas. Te necesito. Quiero formar mi corazón. Quiero formarte en mi corazón. Y que tus necesidades sean las mías. Así como cuando descendiste, cuando descendió Cristo, que no vino para servir, para ser servido, sino para servir. Dijo que, dice la palabra, que dejó de hacer sus intereses personales para hacerlos del Padre. Es ahí cuando digo: qué necesario era. Y qué necesario fue que Él esté en los negocios del Padre. Porque gracias a que Él estuvo en los negocios de su Padre, nosotros somos libres. Gracias a que Él estuvo en los negocios del Padre, nosotros restauramos la familia. Gracias a eso tenemos hijos. Gracias a eso tengo un matrimonio. Gracias a eso tengo tantas cosas. Gracias a eso puedo amarte, adorarte con libertad. Ahora, que gracias a tu servicio, al estar en los negocios del Padre, que alguien también pueda vivir eso. Sé la mejor sucursal de Dios, la más prolija, la más obediente. Esforzate para tener la mejor sucursal, así como lo haces en tus cosas personales. Los que tienen negocio lo deben entender mucho más claro a esto. Quieren tener lo mejor, porque saben que así atraen clientes, saben que así el cliente sale satisfecho. Pero mirá cuando tu cliente es tu hermano, tu prójimo, tu hijo, tu esposa, tu esposo. Qué mejor que se vaya con la mejor venta, que es con Cristo formado en su corazón.